En un salón lleno de voces, risas y música elegante, Mateo Valcárcel permanecía apartado como si fuera invisible. Era un niño sordo rodeado de cientos de personas, pero nadie parecía verlo realmente. Su padre, Alejandro Valcárcel, encantaba a todos los invitados con sus palabras, sus sonrisas y su presencia imponente, sin mirar ni una sola vez hacia la persona que más necesitaba su atención. Entonces, una niña, la hija de una empleada de la casa, tuvo el valor de acercarse. Levantó sus manos lentamente y dijo: «Hola». No con la voz, con el corazón. Y por primera vez aquella noche, el rostro de Mateo se iluminó con una felicidad que nadie había visto en mucho tiempo. Pero cuando Alejandro descubrió quién había logrado llegar al mundo silencioso de su hijo, su reacción abriría una herida mucho más profunda. Esta es la historia de un niño olvidado, una niña que decidió mirar donde otros apartaban la vista y un padre que tuvo que perderse para aprender lo que realmente significa escuchar. A los 11 años, Lucía Herrera estaba de pie en un rincón de un palacio lleno de espejos y luces, sintiéndose como una pequeña sombra entre personas importantes. Observaba algo que no podía entender. El dueño de aquella enorme mansión parecía conocer a todos los presentes, menos a su propio hijo. Una pregunta apareció en su mente inocente. ¿Cómo podía un lugar con tanto ruido sentirse tan lleno de silencio? La gran residencia Valcárcel, situada a las afueras de Madrid, brillaba aquella noche como si perteneciera a otro tiempo. Las enormes lámparas de cristal iluminaban los suelos de mármol. Los hombres con trajes oscuros y las mujeres con vestidos elegantes caminaban por el salón como si fueran parte de una pintura antigua. Las conversaciones se mezclaban con el sonido de las copas y la música suave que venía desde el fondo. Para Lucía, escondida cerca de unas cortinas de terciopelo, aquel mundo parecía imposible de alcanzar. Ella no pertenecía allí. Solo estaba presente porque su madre, Carmen Herrera, era la encargada principal del servicio de la mansión y aquella gala benéfica necesitaba toda la ayuda posible. «Quédate tranquila, cariño», le había dicho su madre unas horas antes mientras acomodaba los últimos detalles. «No molestes a nadie, por favor, no toques nada». Lucía no pensaba tocar nada. Los jarrones antiguos, las esculturas y los adornos parecían demasiado caros incluso para acercarse. Se sentía como un pequeño pájaro perdido que accidentalmente había entrado en un jardín lleno de pavos reales. Su sencillo vestido azul, el mejor que tenía, parecía demasiado normal entre tanta seda y joyas. Entre sus manos sostenía un pequeño libro gastado por los años. Era un viejo libro de poemas que había pertenecido a su bisabuelo, don Manuel Herrera. Para ella era mucho más que un libro. Era un recuerdo. Don Manuel había sido soldado muchos años atrás. Aunque nunca presumía de las medallas que guardaba en una vieja caja de madera, siempre hablaba de las personas que había conocido. Le enseñó a Lucía que el verdadero valor no siempre aparece en los campos de batalla. A veces aparece en momentos silenciosos. Cuando decides ver a alguien que todos los demás ignoran. «Nunca abandones a nadie, Lucía», le decía con su voz tranquila. «Esa regla no es solo para los soldados. Es para todos los seres humanos». Durante su juventud, don Manuel tuvo un amigo llamado Andrés, otro soldado que perdió la audición después de una explosión. Para comunicarse con él, aprendió algunas palabras en lengua de signos. Cosas sencillas. «Hola. Amigo. ¿Estás bien? Gracias». Años después se las enseñó a Lucía, moviendo sus manos lentamente para que ella pudiera recordarlas. Decía que era una forma diferente de escuchar. Escuchar con los ojos. Desde su pequeño escondite, Lucía observaba a los invitados. Sus ojos pasaron por empresarios, políticos y artistas famosos hasta detenerse en el anfitrión de la noche. Alejandro Valcárcel. El director de una de las compañías tecnológicas más importantes de España. Un hombre cuyo rostro aparecía constantemente en revistas y entrevistas. Era alto, elegante, con el cabello oscuro ligeramente marcado por algunas canas. Se movía entre los invitados con seguridad. Todos querían hablar con él. Todos querían estar cerca de él. Era como si Alejandro fuera el sol y todos los demás giraran a su alrededor. Pero Lucía no estaba mirando a Alejandro. Miraba al niño que estaba detrás de su sombra.
En una esquina del enorme salón, cerca de una columna de mármol, había un chico de unos 12 años. Vestía un traje perfecto, hecho a medida, pero su cuerpo parecía incómodo dentro de él. Sus hombros estaban tensos. Su mirada estaba alerta. Tenía el mismo cabello oscuro que su padre. Mientras todos reían y conversaban, él permanecía completamente callado. Sus ojos seguían los labios de las personas con una concentración que hizo que el corazón de Lucía se encogiera. Era Mateo Valcárcel, el hijo de Alejandro. Lucía lo había visto algunas veces desde lejos, caminando por los jardines, mirando por una ventana, siempre solo. También había escuchado algunas conversaciones entre los empleados de la casa. Sabía que Mateo era sordo. Su madre había muerto años atrás en un accidente de coche. El mismo accidente que le quitó la audición. Aquella noche parecía más solo que nunca. Algunos invitados lo miraban unos segundos, le dedicaban una sonrisa llena de lástima y después volvían a sus conversaciones. Una mujer con un vestido rojo brillante le tocó el hombro al pasar, como si fuera un objeto decorativo más de la mansión. Otro hombre se inclinó frente a él y empezó a hablar exageradamente despacio, moviendo demasiado la boca. Mateo simplemente respondió con una pequeña sonrisa educada. Una sonrisa vacía. Nadie hablaba con él. Hablaban delante de él. O peor todavía. Hablaban sobre él con su padre, dejando que Alejandro respondiera por su propio hijo. Lucía sintió algo extraño en el pecho. Era exactamente aquello de lo que su bisabuelo hablaba. La sensación de ver a alguien abandonado en medio de una multitud. Miró cómo Alejandro subía al escenario para recibir un reconocimiento. Las cámaras comenzaron a iluminar el salón. Los aplausos llenaron la habitación. Pero ni una sola vez miró hacia Mateo. Ni una sola persona cruzó aquel muro invisible que separaba al niño del resto. La advertencia de su madre volvió a su mente. No molestes. Pero la voz de don Manuel fue más fuerte. Nunca abandones a nadie. Lucía respiró profundamente. Guardó su pequeño libro en el bolsillo del vestido. Su corazón golpeaba rápido. Salió de detrás de las cortinas y empezó a caminar por el enorme salón. Cada paso sobre el mármol parecía más difícil que el anterior. Cuando llegó frente a Mateo, él levantó la mirada. Primero parecía sorprendido. Después desconfiado. Como si esperara otra sonrisa de pena. Lucía no dijo nada. Solo levantó sus manos. Igual que su bisabuelo le había enseñado. Sus dedos estaban nerviosos, pero hizo el movimiento despacio. Con cuidado. Hola. Los ojos de Mateo se abrieron. La máscara de indiferencia desapareció completamente. Durante unos segundos solo miró sus manos, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Después una sonrisa apareció en su rostro. Una sonrisa verdadera. La primera de toda la noche. Sus hombros dejaron de estar tensos. La soledad desapareció de sus ojos. Y sus propias manos respondieron rápidamente. Hola. ¿Sabes lengua de signos? Lucía sonrió nerviosa. Sabía muy poco. Pero por primera vez aquella noche, alguien estaba hablando realmente con Mateo. Y eso era suficiente. Claro volvió a mover sus manos despacio. Un poco, quiso decir. Sus signos eran torpes, pequeños, incompletos. Pero Mateo la entendió. Ella señaló hacia su pecho y deletreó su nombre con dificultad. Eleuz con acento A. Mateo observó sus dedos con atención y luego sonrió con paciencia. Después señaló hacia sí mismo. Mateo, respondió con sus manos. No fue una conversación perfecta. Fue una conversación hecha de pocas palabras, gestos inventados y sonrisas compartidas. Lucía le preguntó si le gustaba la fiesta. Mateo arrugó la nariz y movió las manos de una manera que ella no entendió del todo, pero su expresión lo decía claramente. Aburrida. Lucía soltó una pequeña risa. Mateo señaló a los invitados, infló un poco el pecho y movió la cabeza como si imitara a alguien muy importante. Lucía entendió enseguida. Presumidos. Entonces los dos rieron sin hacer ruido. Por primera vez en toda la noche, Mateo dejó de ser el niño triste de una esquina. Era inteligente.
Era gracioso. Estaba vivo. Y alguien, por fin, estaba hablando con él en un idioma que no lo obligaba a fingir. Allí, en medio del ruido elegante de la gala, Lucía y Mateo crearon una pequeña isla de silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de sentido. Al otro lado del salón, Alejandro Valcárcel seguía aceptando felicitaciones. Sonreía, estrechaba manos y hablaba con personas importantes, completamente ajeno a que su hijo, a pocos metros de distancia, estaba sonriendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. La noche avanzó entre música, copas y conversaciones. Pero nada de eso tocaba el pequeño mundo que Lucía y Mateo habían construido. Mateo le habló de las estrellas. Con sus manos le mostró los anillos de Saturno, los brazos de una galaxia y la oscuridad profunda del universo. Le explicó que le gustaba la astronomía porque era hermosa sin necesidad de sonido. El universo también era silencioso. Como él. Lucía, a su manera, le habló de Don Manuel. Sacó su viejo libro de poemas y se lo mostró. Le explicó que su bisabuelo había sido soldado y que siempre decía que las cosas más importantes no se gritan. A veces se hacen en silencio. Intentó explicarle aquella frase que tanto repetía. Nunca abandones a nadie. No sabía cómo traducirla bien con las manos, pero Mateo pareció comprender el sentimiento. Asintió lentamente. Como si aquella idea le hubiera tocado un lugar profundo. Su conversación terminó cuando una mujer seria, con una carpeta en la mano, apareció junto a Mateo. Era la asistente de Alejandro. Ni siquiera miró a Lucía. Solo tocó suavemente el brazo de Mateo y señaló hacia su padre. Sus labios dijeron: «Es hora de las fotografías». La luz en el rostro de Mateo se apagó. La máscara educada volvió a su cara. Antes de irse, miró a Lucía. Movió sus manos rápidamente. Ella no entendió todo. Pero sí entendió el final. Se señaló el pecho. Luego la señaló a ella. Y después hizo el signo de amigo. Lucía sintió algo cálido en el corazón. Mateo se alejó para colocarse junto a su padre, frente a las cámaras. De nuevo parecía el hijo perfecto. Callado. Correcto. Decorativo. Lucía lo observó desde lejos con una mezcla de tristeza y alegría. Aquella noche había hecho algo importante. Había visto a alguien. Cuando intentó regresar a su rincón, su madre la encontró. Carmen tenía el rostro tenso de preocupación. «Lucía, te estaba buscando». «¿Qué hacías allí?» «Solo estaba hablando con Mateo», respondió ella en voz baja. Carmen miró nerviosa hacia la familia Valcárcel. «Cariño, no puedes molestarlos. Ellos no son como nosotros. Es mejor mantener la distancia». Lucía miró a su madre. Luego volvió a mirar a Mateo, que otra vez estaba solo junto a su padre. «Pero mamá», susurró, «estaba muy solo». Carmen no supo qué responder. Solo tomó la mano de su hija con demasiada fuerza y la llevó hacia la zona de servicio, lejos del brillo del salón. Pero Lucía sabía que algo había cambiado. Había cruzado una línea. No solo sobre un suelo de mármol. También dentro de su propia vida. Y tenía la sensación de que volvería a cruzarla. En las semanas siguientes, la mansión recuperó su rutina habitual. Pero para Lucía nada volvió a ser igual. Aquel lugar que antes le parecía frío, enorme e intimidante ahora guardaba un secreto. Un amigo. Mientras ayudaba a su madre con pequeñas tareas, limpiando muebles antiguos o llevando ropa limpia por los pasillos, sus ojos buscaban siempre una señal de Mateo. Su amistad creció en momentos robados. En rincones tranquilos. Lejos de las miradas de Alejandro Valcárcel y del resto del personal. A veces se encontraban en la enorme biblioteca, donde Mateo le enseñaba libros llenos de nebulosas, planetas y mapas del cielo. Él señalaba las constelaciones con el dedo, y Lucía intentaba aprender sus signos. Era una alumna lenta. Su vocabulario crecía palabra por palabra. Estrella. Luna. Planeta. Lejos. Mateo era paciente. Corregía sus manos con suavidad y sonreía cuando ella lograba hacer bien un signo. También tenía un humor seco y rápido que casi nadie conocía.
Una tarde, mientras miraban un libro sobre la antigua Roma, Mateo señaló el busto de un emperador con rostro severo. Luego hizo un gesto serio y señaló hacia la oficina de su padre. Lucía entendió. Se parecía a Alejandro antes del primer café de la mañana. Tuvo que taparse la boca para no reír demasiado fuerte. Pero su lugar favorito era el jardín trasero de la mansión. Un lugar enorme, lleno de rosales, bancos escondidos y un viejo sauce llorón cuyas ramas formaban una especie de refugio verde. Bajo aquel árbol, el mundo parecía distinto. Allí, Mateo le habló de su madre. Ella amaba este jardín, le contó una tarde, tocando el pétalo de una rosa blanca. También tocaba el piano. Mateo apoyó la mano sobre el banco de madera y cerró los ojos. Me enseñó a sentir la música. Las vibraciones. Después su rostro cambió. Cuando murió, la música se detuvo. Y después empezó el silencio. Tocó su oído con una tristeza que no necesitaba palabras. Le habló del accidente. No como una historia completa. Más bien como fragmentos. Luces. Un golpe. El hospital. El mundo convertido en una habitación sin sonido. Su padre estaba allí, pero parecía roto. Mateo intentó llamar a su madre, pero no pudo escuchar su propia voz. Solo vio el dolor en los ojos de Alejandro. Él no habla de ella, dijo con sus manos. Nunca. No hay fotos suyas en la casa. El piano desapareció. Es como si quisiera borrarla. Lucía sintió un dolor profundo por él. Mateo no solo había perdido a su madre y su audición. También había perdido una parte de su padre. Mi bisabuelo dice que los recuerdos son una forma de mantener cerca a quienes amamos, dijo Lucía en voz baja. Luego intentó signarlo como pudo. Recuerdos. Personas. Cerca. Mateo entendió. Los recuerdos de mi padre le hacen daño, respondió él. Por eso los esconde. Desde entonces, Lucía empezó a mirar a Alejandro de otra manera. Ya no lo veía solo como un hombre poderoso. Lo veía como alguien perdido dentro de su propia casa. Tenía dinero, prestigio y autoridad. Pero caminaba por la mansión como un fantasma. Sus conversaciones con Mateo eran breves, torpes, casi siempre mediadas por asistentes o tutores. Alejandro se ocupaba de todo. Médicos. Clases. Ropa. Horarios. Seguridad. Pero no sabía cómo entrar al mundo de su hijo. Le daba todo, excepto lo único que Mateo necesitaba de verdad. Presencia. Carmen empezó a preocuparse cada vez más por aquella amistad secreta. Una noche, mientras estaban en su pequeño apartamento situado en una zona privada de la propiedad, miró a su hija con una mezcla de cariño y miedo. Lucía, eres una niña buena y tienes un corazón enorme, pero tienes que entender algo, le dijo con suavidad. Nosotros trabajamos para la familia Valcárcel. Vivimos aquí porque el señor Alejandro nos lo permite. No podemos olvidar nuestro lugar. Lucía bajó la mirada. Solo soy su amiga, mamá. Mateo no tiene a nadie más. Carmen quiso responder inmediatamente. Quiso decirle que aquel problema no les correspondía. Que no podían arreglar una familia que no era la suya. Pero las palabras se quedaron atrapadas. Porque en el fondo sabía que su hija tenía razón. Ella también había visto el cambio. Había visto a Mateo salir más al jardín. Sonreír más. Parecer un niño otra vez. Y sabía perfectamente quién era la razón. Pero el miedo era poderoso. Miedo a perder su empleo. Miedo a perder el único hogar estable que tenían. Lucía, en cambio, tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía las palabras de Don Manuel. Cada vez que dudaba, abría una pequeña caja donde guardaba los recuerdos de su bisabuelo. Sus antiguas medallas. Una fotografía en blanco y negro con su uniforme. Y algunas cartas viejas atadas con una cinta. En esas páginas hablaba de honor, de bondad y de cuidar a quienes otros olvidaban. Don Manuel siempre decía que hacer lo correcto casi nunca era lo más fácil. Y para Lucía, ser amiga de Mateo era lo correcto. Pero aquel pequeño mundo que habían creado terminó rompiéndose una tarde de otoño. Lucía y Mateo estaban jugando en el jardín, cerca del antiguo muro de piedra que separaba la propiedad del bosque.
Una cometa que habían estado usando quedó atrapada entre las ramas altas de un árbol. Mateo, que era mucho más ágil de lo que muchos imaginaban, subió al muro para alcanzarla. Lucía lo observaba desde abajo. Le hizo un gesto para decirle que tuviera cuidado. Mateo sonrió. Pero entonces ocurrió. Su zapato resbaló sobre una zona húmeda cubierta de musgo. Y cayó. No fue una caída enorme. Pero aterrizó mal. Lucía corrió hacia él inmediatamente. Mateo estaba sentado en el suelo. Su rostro estaba pálido. Intentaba mantenerse tranquilo, pero sus ojos mostraban dolor. Señaló su tobillo, que empezaba a hincharse. ¿Duele?, preguntó Lucía con sus manos. Mateo asintió. El miedo se apoderó de ella. Sabía que necesitaba buscar ayuda. Pero al mismo tiempo no quería dejarlo solo. Quédate aquí. Voy por ayuda. Hizo los signos como pudo. Después salió corriendo más rápido que nunca. Atravesó el jardín enorme, cruzó la entrada trasera y abrió las puertas de la mansión casi sin respirar. ¡Ayuda!, gritó. Es Mateo. Se ha lastimado. Varios empleados se giraron sorprendidos. Pero quien apareció en lo alto de la escalera principal fue Alejandro Valcárcel. El ruido había llamado su atención. Miró a Lucía confundido. Luego con molestia. ¿Qué está pasando? Es Mateo, respondió ella intentando recuperar el aire. Se cayó. Creo que se hizo daño en el tobillo. El rostro de Alejandro cambió completamente. En cuestión de segundos bajó las escaleras y salió hacia el jardín. Lucía fue detrás. Encontraron a Mateo exactamente donde ella lo había dejado. Intentaba ser fuerte. Intentaba no llorar. Alejandro se arrodilló junto a su hijo. Pero sus manos quedaron suspendidas en el aire. No sabía qué hacer. Mateo, ¿estás bien? ¿Puedes levantarte? Hablaba más fuerte de lo necesario. Como si el volumen pudiera romper el silencio entre ellos. Mateo negó con la cabeza. Intentó explicar lo sucedido. Sus manos comenzaron a moverse. Pero Alejandro no miraba sus manos. Miraba su ropa manchada. Su tobillo. El problema. No a su hijo. Tranquilo. Vamos a llevarte dentro. Llamaré al médico. Alejandro actuaba como un hombre resolviendo una emergencia. Pero no como un padre entendiendo a un niño asustado. Mateo intentó una vez más comunicarse. Pero su padre ya estaba dando órdenes al personal. Lucía vio entonces algo que nunca había entendido tan claramente. La distancia entre ellos no era causada por el silencio. Era causada por no mirar. Alejandro estaba allí. Pero no estaba realmente presente. Finalmente Mateo dejó de intentarlo. Sus ojos buscaron a Lucía. Movió las manos lentamente. ¿Estás bien? Incluso con dolor, estaba preocupado por ella. Porque sabía que podía meterse en problemas por haber estado con él. Lucía no pudo soportarlo más. Sintió una injusticia enorme dentro de su pecho. La voz de don Manuel volvió a su memoria. Nunca abandones a nadie. Dio un paso adelante. Señor Valcárcel. Alejandro la miró rápidamente. Ahora no, Lucía. Pero ella no retrocedió. Está intentando hablar con usted. El silencio cayó sobre ellos. Alejandro miró a su hijo. Por primera vez realmente observó sus manos. Manos que llevaban años intentando alcanzarlo. Su expresión cambió. Parecía perdido. Yo, no entiendo lo que dice. Decir esas palabras parecía dolerle más de lo que esperaba. Lucía miró los signos de Mateo. Dice que la caída no fue tan grave. Hizo una pausa. Y pregunta si yo voy a tener problemas. Alejandro quedó inmóvil. Miró a su hijo. Luego a Lucía. Algo en su rostro se rompió. Vio a Mateo herido, preocupado por proteger a la única persona que realmente lo escuchaba. Y comprendió algo terrible. Él, siendo su padre, había quedado fuera del mundo de su propio hijo. Más tarde aquella noche, después de que el médico confirmara que solo era un esguince y que Mateo estaría bien, Carmen llegó hasta Lucía con una expresión nerviosa. El señor Alejandro quiere verte. ¿A mí? Carmen asintió.
En su oficina. Su madre estaba preocupada. Sé educada. Discúlpate si hace falta. No digas más de lo necesario. Con las piernas temblando, Lucía caminó hasta la enorme oficina. Parecía entrar en el territorio de un rey. La habitación estaba llena de madera oscura, libros antiguos y una enorme ventana desde donde se veía Madrid iluminada. Alejandro no estaba sentado. Miraba hacia afuera. Entra, Lucía. Ella avanzó despacio. Durante unos segundos solo se escuchó el reloj de la pared. Finalmente Alejandro se giró. Pero no parecía enfadado. Parecía cansado. Triste. El médico dijo que Mateo estará bien. Lucía asintió. Entonces él hizo una pregunta inesperada. ¿Eres su amiga? No sonaba como una pregunta. Era una verdad que acababa de descubrir. Lucía volvió a asentir. ¿Desde cuándo? Desde la noche de la gala. Alejandro respiró profundamente. Todo este tiempo delante de mí, y nunca lo vi. Se sentó lentamente. Por primera vez, el poderoso empresario parecía simplemente un padre perdido. Hoy en el jardín tú lo entendiste. Miró sus propias manos. Yo no pude. Hubo una larga pausa. ¿Por qué aprendiste a hablar con él? Lucía pensó en muchas respuestas. Pero eligió la verdad. Porque estaba solo. Alejandro levantó la mirada. Mi bisabuelo me enseñó que si puedes evitar que alguien esté solo, debes hacerlo. Por primera vez, Alejandro Valcárcel vio realmente a la hija de la empleada. No vio una niña pobre. Vio una persona con más valentía que muchos adultos que conocía. Tu madre me dijo que eres una excelente estudiante, continuó Alejandro después de unos segundos de silencio. Lucía lo miró confundida por el cambio repentino de tema. Me dijo que te gusta leer, que aprendes rápido y que algún día quieres ser profesora. Lucía asintió lentamente. No entendía hacia dónde iba aquella conversación. Alejandro volvió a adoptar por un momento la expresión del empresario que estaba acostumbrado a encontrar soluciones. Quiero hacerte una propuesta. Lucía permaneció en silencio. Quiero que sigas siendo amiga de Mateo. Pero ya no escondiéndote por los pasillos o en el jardín. Quiero que formes parte de su vida oficialmente. Ella frunció el ceño. No entendía. Alejandro continuó. Te pagaré por tu tiempo. También crearé un fondo para tus estudios. Una beca completa para que puedas ir a la universidad que quieras cuando llegue el momento. Lucía abrió los ojos sorprendida. Una oportunidad así era algo que su familia jamás habría podido imaginar. Solo tienes que seguir siendo su amiga. Alejandro hizo una pausa. Y entonces dijo las palabras que realmente importaban. Y quiero que me enseñes. Lucía levantó la mirada. ¿Enseñarle? Alejandro miró sus propias manos. Lengua de signos. Su voz bajó. Quiero aprender a hablar con mi hijo. Lucía se quedó sin palabras. El hombre que dirigía empresas enormes. El hombre que todos respetaban y temían. Le estaba pidiendo ayuda a una niña de 11 años. Pero Lucía entendió algo. Alejandro estaba intentando solucionar aquello de la única manera que conocía. Como un negocio. Como un acuerdo. Estaba intentando comprar un puente hacia su hijo. Y le estaba pidiendo a ella que lo construyera. Durante unos segundos pensó en su madre. En sus preocupaciones. En la oportunidad de estudiar algún día. Pero también pensó en Mateo. En el niño que solo necesitaba que alguien estuviera a su lado. Entonces miró a Alejandro. Ya no vio al empresario famoso. Vio a un padre perdido. Un hombre atrapado en un silencio que él mismo había construido. Está bien, respondió finalmente. Alejandro levantó la cabeza. Lo haré. Pero antes de que él pudiera responder, Lucía continuó. Pero el dinero y la beca, eso será para agradecerle a mi madre todo lo que ha hecho por mí. Hizo una pausa. Yo solo quiero ser amiga de Mateo. Alejandro la observó sorprendido. Y le enseñaré lengua de signos gratis. Lucía sonrió un poco. Eso también es lo que hacen los amigos. Alejandro Valcárcel, un hombre acostumbrado a que todo tuviera un precio, no supo qué decir. Aquella niña le estaba ofreciendo algo que no podía comprar. Lealtad.
Después de unos segundos, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Muy bien, Lucía. Asintió lentamente. Entonces lo haremos a tu manera. La noticia provocó sorpresa en toda la mansión. Lucía Herrera, la hija de Carmen, ahora pasaba tiempo oficialmente con el joven Mateo Valcárcel. En la cocina había susurros. Algunos empleados estaban sorprendidos. Otros no entendían. Pero a Lucía no le importaba. Su mundo se había reducido a dos personas. Un niño que hablaba con las manos. Y un padre que quería aprender ese idioma. Carmen no sabía si sentirse feliz o preocupada. Lucía, una beca completa, le dijo una noche con lágrimas en los ojos. ¿Entiendes lo que significa? Podrás ser lo que quieras. Pero unos segundos después añadió. Solo ten cuidado, hija. No olvides quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Lucía entendía el miedo de su madre. Pero ya no veía las cosas de esa manera. Para ella solo había personas. Y algunas necesitaban ser escuchadas. La primera clase con Alejandro fue incómoda. Muy incómoda. Se reunieron en la enorme biblioteca. Mateo estaba sentado en un sillón con el pie apoyado mientras se recuperaba de su lesión. Tenía una pequeña sonrisa divertida. Ahora él era el observador. Empezaremos con el alfabeto, dijo Lucía intentando parecer segura. Alejandro Valcárcel, el hombre capaz de dirigir reuniones con cientos de empleados, miró sus propias manos como si fueran herramientas que nunca había usado. Lucía hizo el primer signo. Él intentó copiarlo. Pero sus dedos estaban rígidos. Torpes. No exactamente así, dijo ella con cuidado. Se acercó y corrigió su mano. El pulgar va aquí. Alejandro lo intentó otra vez. Y otra. Mateo miraba desde el sillón. Luego hizo un signo hacia Lucía. Es un alumno lento. Lucía tuvo que contener la risa. Le respondió. Sé amable. Desde aquel día, las clases se convirtieron en parte de la rutina. 3 veces por semana. Siempre en la biblioteca. Alejandro era disciplinado. Practicaba durante horas. Pero la lengua de signos era diferente a todo lo que conocía. No era solo memorizar. Era sentir. Era mirar. Era expresarse. Cosas que llevaba años evitando. Una tarde ocurrió algo importante. Alejandro estaba intentando aprender el signo de madre. Pero se equivocaba una y otra vez. Suspiró frustrado. No entiendo por qué algo tan sencillo es tan difícil. Mateo observó en silencio. Después hizo unos signos para Lucía. Ella miró a Alejandro. Mateo dice que no piense solo en la palabra. Alejandro quedó quieto. Dice que piense en ella. La habitación quedó en silencio. Todos sabían a quién se refería. A la madre de Mateo. Durante años, Alejandro había evitado cualquier recuerdo de su esposa. Su nombre. Sus fotos. Su música. Todo. Porque recordar dolía demasiado. Pero ahora su hijo le estaba pidiendo exactamente lo contrario. Que recordara. Alejandro cerró los ojos. Durante un largo momento no dijo nada. Lucía vio cómo su rostro cambiaba. Como si estuviera viendo algo que había escondido durante años. Finalmente abrió los ojos. Estaban llenos de tristeza. Pero también de amor. Levantó la mano. Hizo el signo. Madre. Esta vez fue perfecto. Mateo sonrió. Una sonrisa enorme. Como si después de muchos años una puerta se hubiera abierto. Sí. Firmó con sus manos. Esa es ella. Fue solo una palabra. Un pequeño movimiento. Pero era el principio. Por primera vez en años, Alejandro y Mateo compartieron un recuerdo de la mujer que ambos habían perdido. No pronunciaron su nombre. No hizo falta. Lo dijeron con las manos. Y ambos lo entendieron. Con el paso de las semanas, la vida de Lucía cambió por completo. Ya no era aquella niña que caminaba por los pasillos intentando pasar desapercibida. La mansión Valcárcel dejó de parecer un lugar frío lleno de habitaciones enormes y silenciosas. Ahora tenía un significado. Tenía recuerdos. Tenía un amigo. Pasaba sus tardes con Mateo.
Cuando su tobillo terminó de recuperarse, volvieron a explorar cada rincón de la propiedad. Construían pequeños refugios cerca del bosque. Preparaban meriendas junto al lago. Y pasaban horas en la biblioteca, donde sus conversaciones silenciosas eran más sinceras que muchas conversaciones llenas de palabras. La lengua de signos de Lucía mejoraba cada día. Mateo era un maestro paciente. Le enseñaba nuevas palabras, nuevas expresiones y también algo mucho más difícil. Como contar bromas con las manos. Porque Mateo tenía un sentido del humor que muy pocas personas conocían. Observaba detalles que otros ignoraban. Y con Lucía podía compartirlos sin miedo. Sin fingir. Sin tener que actuar. Un día, mientras estaban sentados bajo el viejo sauce del jardín, Lucía le preguntó algo que llevaba tiempo pensando. ¿Nunca tuviste amigos en el colegio? Mateo quedó unos segundos en silencio. Después empezó a mover las manos. Antes del accidente sí. Su mirada cambió. Había cumpleaños, juegos, otros niños. Hizo una pausa. Después todo cambió. Lucía lo observaba atentamente. No encajaba en ningún sitio. Mi padre quería que aprendiera a leer los labios. Quería que hablara. Decía que debía vivir en el mundo de las personas que escuchan. Mateo bajó la mirada. Pensaba que la lengua de signos era una ayuda que me haría más débil. Aquellas palabras golpearon el corazón de Lucía. Entendió entonces que Alejandro, intentando proteger a su hijo, lo había dejado todavía más solo. No le había permitido pertenecer completamente al mundo de los oyentes. Pero tampoco al mundo de las personas sordas. Mateo había quedado atrapado en medio. Aprendí a actuar, continuó. A sonreír. A asentir. A fingir que entendía. Era más fácil que explicar todo el tiempo que no podía seguirlos. Lucía sintió rabia por él. Movió sus manos con fuerza. Conmigo no tienes que fingir. Se señaló a ella. Después a él. Conmigo eres tú. Mateo la miró durante unos segundos. No necesitó responder mucho. Solo tocó su pecho. Lo sé. Mientras tanto, Alejandro continuaba aprendiendo. Poco a poco. Palabra por palabra. Al principio solo podía hacer preguntas sencillas. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? ¿Necesitas algo? Cada nuevo signo era una pequeña victoria. Una piedra más en el puente que intentaba construir hacia su hijo. Pero saber las palabras no significaba saber comunicarse. Eso lo descubrió una tarde en el jardín. Alejandro encontró a Mateo sentado dibujando. Respiró profundamente. Se acercó. Sus manos se movieron con algo de inseguridad. Hola, hijo. Mateo levantó la vista sorprendido. Hola, papá. Alejandro sintió una pequeña emoción al ver esa respuesta. Intentó continuar. ¿Tuviste un buen día estudiando? Los signos eran correctos. Pero la pregunta se sentía vacía. Mateo lo miró. Durante años, sus profesores enviaban informes completos a la oficina de Alejandro. Él ya sabía qué estudiaba, qué notas sacaba, qué actividades hacía. La pregunta parecía venir de alguien que no lo conocía. Mateo simplemente respondió. Sí. Alejandro intentó otra vez. ¿Matemáticas? Sí. Y la conversación murió. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Porque Alejandro podía sentirlo. Tenía las palabras. Pero todavía no conocía a su hijo. Miró hacia Lucía buscando ayuda. Ella se acercó lentamente. Pregúntele por su dibujo. Alejandro la miró. Hoy terminó uno sobre la nebulosa de Orión. Alejandro volvió hacia Mateo. Sus manos se movieron. ¿Estás dibujando? ¿Puedo verlo? Mateo abrió ligeramente los ojos. Su padre nunca le había pedido ver sus dibujos. Ni una sola vez. El arte era otra parte que había heredado de su madre. Una parte que Alejandro había evitado mirar. Pero esta vez era diferente. Mateo asintió. Los tres fueron hasta su habitación de estudio. Al entrar, Alejandro quedó completamente quieto. Las paredes estaban llenas. Planetas.
galaxias, estrellas, universos enteros dibujados con lápiz y carbón. Eran imágenes silenciosas, pero llenas de vida. Alejandro había comprado los mejores materiales. Había contratado profesores. Había pagado todo. Pero nunca había visto lo que su hijo era capaz de crear. Se detuvo frente a un enorme dibujo de una galaxia. «Esto es increíble», susurró. Después recordó que debía usar sus manos. No conocía el signo exacto. Así que hizo lo único que pudo. Bueno. Muy bueno. Mateo vio algo diferente. No era una felicitación educada. Su padre realmente estaba impresionado. Se acercó al dibujo y señaló una pequeña zona iluminada. Luego hizo signos para Lucía. Ella tradujo. «Dice que ahí están haciendo una nueva estrella». Alejandro volvió a mirar la imagen. Y entonces entendió. No estaba viendo solo un dibujo del espacio. Estaba viendo el interior de su hijo. Un niño que no podía escuchar el mundo había encontrado una manera de mostrar la belleza que veía en él. Aquella noche, Alejandro hizo algo que llevaba años evitando. Subió al antiguo almacén de la mansión. En una esquina, cubierta con una tela blanca y polvo, estaba el piano de su esposa. El piano que había mandado guardar después del accidente. Retiró lentamente la tela. Se sentó frente a él. No tocó ninguna tecla. Solo apoyó las manos. Y permaneció allí. En silencio. Pero por primera vez en muchos años, empezó realmente a escuchar. La transformación dentro de la mansión Valcárcel no ocurrió de un día para otro. Fue lenta. Casi invisible al principio. Pero poco a poco, aquel silencio pesado que durante años había llenado los pasillos comenzó a desaparecer. No fue reemplazado por ruido. Fue reemplazado por manos moviéndose. Por miradas. Por personas intentando comprender. Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Si el mundo de Mateo estaba construido sobre una lengua diferente, entonces la mansión aprendería esa lengua. No obligaría más a su hijo a vivir siempre adaptándose a los demás. Ahora los demás también intentarían acercarse a él. Para Alejandro, aquello no fue una simple promesa emocional. Era un hombre acostumbrado a actuar. Así que lo convirtió en una realidad. Contrató profesores especializados en lengua de signos. Organizó clases para todo el personal que trabajaba cerca de Mateo. Jardineros, cocineros, conductores, empleados de limpieza. Todos comenzaron a aprender. Al principio algunos lo veían como una obligación más. Después de largas jornadas de trabajo, sentarse a practicar movimientos con las manos parecía agotador. Lucía los veía por los pasillos intentando recordar palabras básicas. Algunos suspiraban frustrados. Otros se reían de sus propios errores. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Tomás, un joven empleado de la mansión, descubrió que aprendía con facilidad. Sus movimientos eran rápidos y expresivos. Un día vio a Mateo caminando por el pasillo. En lugar de simplemente inclinar la cabeza como siempre hacía, levantó sus manos. «Buenos días». Mateo se detuvo. Durante un segundo pareció sorprendido. Luego respondió. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Era algo sencillo. Pero significaba mucho. María, la cocinera de la casa, aprendió los signos de diferentes comidas. Cada noche esperaba a Mateo con orgullo. Le mostraba qué había preparado. Y le preguntaba qué postre prefería. La mansión que antes era una jaula elegante empezó a convertirse en un hogar. Mateo dejó de ser un príncipe invisible caminando entre personas que no podían hablar con él. Ahora era alguien visto. Alguien escuchado. Aunque no hubiera sonido. El círculo de soledad que lo había rodeado durante años comenzó a romperse. Una palabra a la vez. Sus nuevos profesores también eran diferentes. Alejandro eligió personas que no vieran a Mateo como un problema que había que corregir, sino como un niño que necesitaba aprender a su manera. Su nuevo profesor de ciencias, el señor Javier Molina, descubrió rápidamente su amor por el universo. Juntos recuperaron el viejo observatorio de la propiedad, abandonado durante años.
Pasaban horas mirando por el telescopio. Hablaban de planetas, de galaxias, de la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Todo con las manos. Su profesora de literatura, Elena Ruiz, le mostró que incluso la poesía podía existir sin sonido. Que una historia podía sentirse. Que las emociones también podían moverse entre los dedos. Mateo no solo estaba estudiando. Estaba creciendo. Sus notas mejoraron. Pero lo más importante no estaba escrito en ningún informe. El niño callado y reservado empezó a desaparecer. En su lugar apareció alguien curioso. Seguro. Divertido. Alguien que por fin podía mostrar quién era. Pero de todos los estudiantes, Alejandro seguía siendo el más dedicado. Practicaba todos los días. En el coche. En la oficina. Frente al espejo. Ya no aprendía solo palabras. Estaba aprendiendo una nueva forma de mirar. Una noche encontró a Mateo dibujando en la biblioteca. Se acercó y se sentó frente a él. Sus manos se movieron con mucha más naturalidad que meses atrás. ¿Qué estás dibujando? Mateo giró el cuaderno. Era una mano. Una mano detallada y elegante sosteniendo una pequeña estrella brillante. Es para Lucía. Su cumpleaños es la próxima semana. Alejandro observó el dibujo. Después miró a su hijo. Es hermoso. Hizo una pausa. Y por primera vez en mucho tiempo dijo algo que antes habría evitado. Tienes el talento de tu madre. El ambiente cambió. Pero no de una manera dolorosa. El recuerdo de ella ya no era una herida escondida. Era una parte de ellos. Durante años Alejandro pensó que borrar su recuerdo protegería a Mateo. Ahora entendía la verdad. Solo estaba protegiéndose a sí mismo. Al esconder el pasado, también había escondido una parte de su hijo. Mateo lo miró. Sus manos se movieron lentamente. Háblame de ella. Alejandro quedó inmóvil. ¿Cómo era? Aquella pregunta llevaba años esperando. Y por primera vez, Alejandro estaba preparado para responder. Le habló de su sonrisa. De cómo llenaba una habitación con alegría. Le contó que amaba aquel jardín. Que pintaba durante horas. Que siempre terminaba con una pequeña mancha de pintura en la nariz. Le contó pequeñas cosas. Cosas importantes. Cosas que ningún documento podía guardar. Durante horas, padre e hijo hablaron. Con palabras. Con signos. Con recuerdos. Mateo por fin empezó a conocer a su madre. No como una tragedia. No como una ausencia. Sino como una persona llena de vida. Y aquella noche la casa volvió a llenarse de algo que había perdido. No de sonido. Sino de memoria. Lucía también encontró un nuevo lugar dentro de aquella familia. Ya no era simplemente la hija de Carmen. Tampoco era solo una acompañante. Era el puente que había unido dos mundos separados. Era la primera persona que había visto a Mateo cuando todos los demás solo veían su silencio. Con los años, la amistad entre ellos se hizo más fuerte. Ya no necesitaban explicarlo todo. A veces bastaba una mirada. Un pequeño gesto. Una sonrisa. Habían creado su propio idioma dentro de otro idioma. Un vínculo construido bajo aquel viejo sauce. Entre libros, estrellas y miles de conversaciones silenciosas. Pero fuera de los muros de la mansión, el mundo seguía siendo diferente. No todos habían aprendido a mirar como ellos. Y tarde o temprano tendrían que enfrentarse a eso. Una tarde, Alejandro decidió llevar a Mateo y Lucía al centro de Madrid. Durante años había evitado ese tipo de salidas. No porque se avergonzara de su hijo, sino porque no sabía cómo protegerlo de las miradas de los demás. Pero ahora entendía algo. Mateo no necesitaba esconderse del mundo. El mundo necesitaba aprender a verlo. Alejandro tenía una reunión breve en una exclusiva galería de arte donde estaba interesado en adquirir una pintura para su colección privada. El lugar era elegante y minimalista. Paredes blancas. Luces suaves. Personas caminando lentamente mientras observaban obras cuyo valor era imposible de imaginar. Mientras Alejandro hablaba con el encargado de la galería, Mateo y Lucía se quedaron mirando un enorme cuadro abstracto.
Mateo observaba cada detalle. Las formas. Los colores. Las emociones escondidas detrás de cada línea. Para él, el arte era parecido al universo. No necesitaba sonido para ser hermoso. Pero cerca de ellos, dos mujeres elegantemente vestidas comenzaron a hablar. Pensaban que nadie importante las escuchaba. «Ese es el hijo de Alejandro Valcárcel», susurró una. Miró hacia Mateo. «El chico sordo». La otra mujer suspiró. «Qué pena. Con una familia así, con tanto dinero, y aún así tener una vida tan limitada». Lucía sintió como algo dentro de ella empezaba a encenderse. La mujer continuó. «Es un chico guapo, pero debe ser muy triste vivir así». Luego miró hacia Lucía. «Creo que esa niña es la que contrataron para acompañarlo. Como si fuera alguien encargado de cuidarlo. Como si Mateo no pudiera caminar por el mundo sin ayuda». Mateo no escuchó sus palabras. Pero vio sus rostros. Y eso fue suficiente. Conocía esa mirada. La había visto toda su vida. Lástima. Como si estuvieran mirando algo roto. Su expresión cambió. La antigua máscara volvió. Aquella sonrisa educada que usaba cuando quería esconder lo que sentía. Pero Lucía ya conocía esa máscara. Y no pensaba quedarse callada. Recordó a don Manuel. Recordó sus historias. A veces las batallas no se peleaban con armas. A veces se peleaban defendiendo la dignidad de alguien. Lucía caminó hacia las dos mujeres. «Se llama Mateo». Las dos se giraron sorprendidas. «Y no es una tragedia». Su voz temblaba un poco. Pero no retrocedió. «Es un artista. Probablemente puede ver más belleza en ese cuadro que muchas personas que pueden escuchar perfectamente». Las mujeres quedaron sin palabras. Lucía respiró profundamente. «Y yo no soy su cuidadora». Miró hacia Mateo. «Soy su amiga». En ese momento, Alejandro apareció detrás de ella. Había escuchado todo. Pero no miró a las mujeres. No perdió tiempo con ellas. Su atención fue directamente hacia su hijo. Se acercó a Mateo. Puso una mano sobre su hombro. Y con la otra preguntó: «¿Estás bien?». Mateo miró primero a Lucía. Vio aquella valentía que había tenido desde el primer día. Después miró a su padre. Pero esta vez no vio preocupación vacía. No vio culpa. Vio amor. La máscara desapareció. «Estoy bien», respondió. Luego añadió: «Porque no estoy solo». Alejandro sintió esas palabras profundamente. Después miró a las dos mujeres. Su expresión era tranquila, pero firme. «Creo que hemos terminado aquí». Y sin decir nada más, salió de la galería junto a Mateo y Lucía. En el camino de regreso a casa, el coche estuvo silencioso. Pero ya no era un silencio incómodo. Era un silencio de reflexión. Lo ocurrido había demostrado que el mundo todavía tenía mucho que aprender. Pero también demostró cuánto habían cambiado ellos. Años atrás, Mateo habría escondido su dolor. Alejandro no habría sabido cómo acercarse. Y Lucía habría pensado que no tenía derecho a hablar. Ahora eran diferentes. Eran un equipo. «Gracias, Lucía», dijo Alejandro desde el asiento delantero, mirándola por el espejo. Ella negó suavemente. «No hice nada». Mateo, sentado a su lado, movió las manos. «Tú fuiste mi voz». Después tocó suavemente su mano. Un pequeño gesto, pero lleno de significado. Los años continuaron pasando. Y la mansión Valcárcel empezó a ser conocida por algo más que por la riqueza de la familia. Era conocida como un lugar diferente. Un lugar donde un jardinero podía conversar con el hijo del dueño sobre astronomía. Donde un empresario famoso practicaba lengua de signos con la hija de una empleada. Donde escuchar no siempre significaba usar los oídos. Un verano, don Manuel visitó la mansión. Ya era un hombre mayor. Su espalda estaba algo encorvada. Sus manos tenían las marcas del tiempo. Pero sus ojos seguían siendo fuertes. Lucía le presentó a Mateo. Don Manuel observó cómo los dos conversaban. Sus manos se movían con una naturalidad increíble. Después vio a Alejandro unirse a ellos.
Sus signos aún eran un poco más lentos. Pero estaban llenos de cariño. Más tarde, sentado junto a Lucía bajo el viejo sauce, don Manuel sonrió. Ese chico me recuerda a mi viejo amigo Andrés. Lucía lo miró. El mundo intentaba convencerlo de que le faltaba algo. Observó la mansión. La familia que se había formado allí. Pero nunca le faltó nada. Solo necesitaba que alguien aprendiera a escucharlo de otra manera. Luego tomó la mano de Lucía. Hiciste algo bueno. Ella sonrió. Aunque sabía lo que venía. ¿Qué cosa, abuelo? Don Manuel respondió. Recordaste la regla más importante. Lucía bajó la mirada hacia sus manos. Nunca abandonar a nadie. Él asintió orgulloso. Exacto. Hizo una pausa. Eso no es solo para soldados. Lucía sonrió. Es para las personas. En el cumpleaños número 18 de Mateo, Alejandro organizó una celebración. Pero no fue como aquella enorme gala de años atrás. No hubo cientos de empresarios intentando acercarse. No hubo cámaras. No hubo personas fingiendo interés. Esta vez fue diferente. La celebración fue en el jardín de la mansión Valcárcel. Bajo el cielo nocturno. Rodeados de árboles, luces cálidas y recuerdos. Los invitados no eran personas elegidas por su posición social. Eran personas elegidas por el corazón. Los profesores que habían acompañado a Mateo. Los empleados que aprendieron su idioma. Carmen. Don Manuel. Y todas las personas que dejaron de verlo como el hijo silencioso de Alejandro Valcárcel para verlo simplemente como Mateo. Había música suave de fondo. Pero lo más hermoso de aquella noche no era el sonido. Era ver tantas conversaciones hechas con las manos. Risas silenciosas. Miradas sinceras. Personas que años atrás no sabían decir ni una palabra en lengua de signos, ahora compartían historias completas. En medio de todos estaba Mateo. Ya no era aquel niño escondido en una esquina de un salón enorme. Ya no tenía los hombros tensos. Ya no miraba al suelo. Ahora era un joven seguro. Preparado para comenzar una nueva etapa. Había sido aceptado en una prestigiosa universidad para estudiar astronomía. El niño que encontraba paz mirando las estrellas ahora dedicaría su vida a entenderlas. Llegó el momento del discurso. Todos esperaban que Alejandro tomara un micrófono. Pero no lo hizo. Se colocó frente a ellos. Levantó sus manos. Y comenzó a hablar en el idioma de su hijo. Sus movimientos eran tranquilos. Seguros. Después de tantos años de práctica, ya no eran simples gestos aprendidos. Eran parte de él. Esta noche celebramos a mi hijo Mateo. Todos guardaron silencio. Durante mucho tiempo viví en una casa silenciosa. Miró a su hijo. Y pensé que era porque Mateo no podía escuchar. Sus ojos se llenaron de emoción. Pero estaba equivocado. El silencio existía porque yo había olvidado cómo escuchar. Mateo permaneció inmóvil. Cada palabra llegaba directamente a su corazón. Alejandro continuó. Tú me enseñaste un nuevo idioma. No solo con las manos. Se tocó el pecho. Sino con el corazón. Me enseñaste que el trabajo de un padre no es cambiar a su hijo. No es arreglarlo. Es verlo. Verlo de verdad. Después Alejandro giró hacia Lucía. La niña que años atrás había cruzado un salón lleno de desconocidos ahora era una joven fuerte. La misma mirada. El mismo corazón. ¿Y tú, Lucía? Hizo una pausa. Hace muchos años caminaste hacia un niño al que nadie veía. Mientras todos miraban hacia otro lado, tú decidiste acercarte. Eras solo una niña. Pero tuviste el valor que muchos adultos nunca tuvieron. Lucía sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Alejandro siguió. No solo salvaste a mi hijo. También me salvaste a mí. Me enseñaste a encontrar el camino de regreso. La voz de Alejandro tembló ligeramente. Tú nunca fuiste simplemente la hija de una empleada. Eres parte de nuestra familia. Carmen lloraba en silencio. Don Manuel sonreía orgulloso.
Porque sabía que aquella pequeña enseñanza que había dado muchos años atrás había cambiado varias vidas. Más tarde, cuando la celebración empezó a terminar, Mateo y Lucía caminaron hasta su viejo lugar. El sauce del jardín. El mismo árbol donde habían compartido secretos. Donde habían aprendido a entenderse. Donde una amistad imposible había nacido. La luna iluminaba suavemente las ramas. Lucía todavía llevaba consigo aquel viejo libro de poemas de Don Manuel. Más desgastado que antes. Pero más valioso que nunca. Mateo la miró. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos? Lucía sonrió. Estaba aterrada. Pensé que iba a meterme en muchos problemas. Mateo negó con una sonrisa. Para mí fuiste la persona más valiente de aquella sala. Luego su expresión se volvió más seria. No entraste solamente en mi silencio. Me ayudaste a construir un mundo nuevo dentro de él. Uno mejor. Entonces sacó algo de su chaqueta. Era un cuadro pequeño. Lucía lo reconoció inmediatamente. El dibujo que había hecho años atrás. Una mano sosteniendo una estrella. Mateo se lo entregó. Lo hice para ti hace mucho tiempo. Quiero que ahora sea tuyo. Señaló la estrella. Esa estrella era mi mundo. Después señaló la mano. Y esa era la tuya. Tú la protegiste. Lucía pasó sus dedos sobre el cristal del marco. Por primera vez no sabía qué decir. Mateo continuó. Pronto me iré a estudiar las estrellas del cielo. Pero tú siempre serás mi primera y verdadera amiga. La persona que me enseñó algo importante. Lucía lo miró. ¿Qué cosa? Mateo sonrió. Que las luces más brillantes no siempre son las que vemos arriba. Miró hacia el cielo. A veces son las personas que realmente nos ven. Después levantó su mano. No para despedirse, sino para hacer aquel pequeño gesto que durante años había significado amistad, confianza y promesa. Lucía respondió igual. Porque algunas conexiones no necesitan sonido. Ni palabras. Ni explicaciones. Solo necesitan comprensión. Juntos miraron las estrellas entre las ramas del viejo sauce. Dos personas que encontraron un idioma propio dentro de un mundo lleno de ruido. La hija de una empleada no solo enseñó a un niño sordo a sentirse escuchado. Le enseñó a toda una familia una nueva manera de escuchar. Porque al final, escuchar nunca fue solamente cuestión de oídos. Fue cuestión de corazón.